Usted es ingeniero industrial y se ha formado en gestión empresarial. En la actualidad es el gerente de clúster de las energías renovables de Galicia. ¿Por qué ha elegido el campo de las energías renovables y en particular el de los aerogeneradores comparada con las demás? Yo a nivel personal, efectivamente, bueno, opté por una carrera técnica y realmente siempre, digamos que el campo energético de la energía, pues siempre me atrajo mucho. Y cuando yo acabé la carrera de ingeniería industrial, pues las energías renovables era una tecnología pues que realmente estaba empezando, era un mercado o un campo con mucho futuro, con mucha proyección y además me permitía pues también compaginarlo con la creencia de que cualquier actividad industrial o energética pues debe ser sostenible y debe de alguna manera pues creía profundamente en ese cambio, en esa transición energética hacia fuentes de generación que no contaminasen, con lo cual pues me atrajo desde luego que mucho para desarrollarme profesionalmente. Teniendo en cuenta que hay muchas energías renovables, ¿en qué se diferencia la energía eólica de otras energías renovables y qué beneficios específicos tiene? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, como bien sabéis, me imagino que os habrán contado en clase, podemos diferenciar las energías renovables de las que no lo son, ¿vale? Y entre ellas está la energía eólica. La energía eólica en Galicia es muy importante y su industria también, porque es el principal recurso que tenemos. En Galicia, como vosotros bien sabéis, no tenemos petróleo, no tenemos gas natural, pero sí que tenemos un recurso eólico, que es el viento, pues muy importante, y eso ha permitido que en Galicia, pues desde hace 25 años, se haya implantado un buen número de parques eólicos y se haya desarrollado una industria que fabrica componentes para los aerogeneradores que podéis ver y también se haya desarrollado mucho conocimiento pues a través de ingenieros y personas que desarrollan pues innovaciones y también pues otros campos relacionados con la energía eólica y bueno, esto ha permitido que también haya generado mucho trabajo en Galicia relacionado con la energía eólica. Y bueno, pues esto es un poco lo que os puedo contestar. Realmente creo que en Galicia la energía eólica ha sido siempre muy importante, así como, por ejemplo, la fotovoltaica, pues lo puede ser en otros territorios, en otras comunidades autónomas o en el sur de España, pues porque hay más sol y hay más terrenos para, para implantar esas plantas fotovoltaicas. Los parques eólicos terrestres están mucho más extendidos en nuestro planeta que los marinos. ¿Por qué ocurre esto y qué diferencia hay entre los dos tipos? Vale, efectivamente, la tecnología eólica se desarrolla primero en tierra. Pensad que esto es una tecnología que se desarrolla pues, desde hace 30, 40 años. Cuando se hace un desarrollo tecnológico tenéis que pensar que tiene que ser competitivo, o sea, no solo se trata de hacer aerogeneradores, sino que la energía que sacamos de esos aerogeneradores pues tiene que ser rentable. Entonces, primero, sobre todo en algunos países del norte de Europa, los primeros parques se desarrollan en tierra, pues básicamente porque es mucho más barato que hacerlo en el mar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que pasan los años, pasan muchos años y las mejores situaciones en tierra ya están implantados los parques eólicos, la tecnología se sigue desarrollando, se hacen parques eólicos más grandes y eso permite que se empiecen a hacer parques eólicos en el mar. ¿Qué sucede? Estos parques eólicos en el mar son más caros primero porque es una tecnología que hay que, bueno, entenderéis que es más caro implantarlo en el mar, además hay que evacuar la energía eléctrica que se genera en esos parques eólicos, hay que llevarla a los centros de consumo, a tierra, y eso motiva que el precio sea más caro. Por eso digamos que la tecnología empieza en tierra y después se traslada al mar. ¿Qué condiciones especiales tiene Galicia para poner aerogeneradores? Bueno, yo creo que sobre todo lo que os imagináis es que Galicia lo que tiene es mucho viento, tiene mucho recurso
de viento, y esto es importantísimo para que tú, una empresa, cuando hace una inversión y gasta dinero en comprar unos aerogeneradores, en instalarlos, etcétera, etcétera, necesita que haya un importante número de horas de viento al año para generar suficientemente energía para que sea rentable haber puesto el aerogenerador y ganar dinero con ello. Con lo cual, las condiciones principales son el viento. Además, creo que tiene también, bueno, creo que se ha ido desarrollando una industria auxiliar y unas ingenierías con mucho conocimiento en relación a la energía eólica, lo que permite que también se puedan desarrollar de manera adecuada esos proyectos, porque cada proyecto de energía eólica pues tiene, como tendréis, un proyecto de ingeniería, tiene que hacerse una instalación, tiene que montarse los componentes y después se tiene que operar y mantener esos parques eólicos, ¿vale? Como ha dicho antes, en Galicia se encuentran muchos parques eólicos y aerogeneradores. ¿De qué modo cree usted que esta comunidad autónoma se puede convertir en una potencia importante para la energía eólica en España? Bueno, realmente Galicia ya ha sido históricamente ya una comunidad autónoma muy importante y una potencia en energía eólica desde hace muchos años, porque bueno, al final tiene mucho recurso, tiene unas zonas con mucho viento y creo que ahora mismo pues tenemos la confianza en que esto siga siendo así y se siga desarrollando, pues se sigan desarrollando proyectos de energía eólica y tal como te decía antes, que esto vaya acompañado también de la creación de riqueza, que se sigan fabricando componentes para los aerogeneradores en Galicia, que se siga desarrollando ingeniería en Galicia y también innovación, que se investigue en Galicia, ¿vale? Para que siga creando riqueza. Ahora pues, nos queda el reto también de saber si en los próximos años, y estoy hablando de 10 años, hacia el 2030, somos capaces de instalar y poner en funcionamiento los primeros parques eólicos en el mar, con lo cual yo soy muy optimista en cuanto al desarrollo de la energía eólica en Galicia. La eólica es una energía que nos ayuda a ahorrar respecto a otras. ¿De qué modo podemos calcular este ahorro si la comparamos con la electricidad por gas, con carbón o la energía nuclear? Vale, muy bien. Vamos a ver. Quizá no deberíais tanto relacionar la energía. ¿Cómo lo diría yo? Vamos a ver. Lo primero de todo, para relacionar la energía eólica con las otras fuentes de energía que has dicho, podría ser el petróleo, el carbón, el gas, con fuentes de combustibles fósiles, lo que tenemos que primero pensar es que estas energías son, o sea, la energía renovable respecto a estas es no contaminante, ¿vale? O sea, la principal virtud que tienen las energías renovables es que no contaminan, no emiten CO2 ni otros gases de efecto invernadero como ocurre con los otros combustibles. Tú me preguntas por el ahorro, ¿vale? Esto es relativo en el sentido de que más que de ahorro, el ahorro debemos relacionarlo con la eficiencia energética, con medidas para que consumir menos energía. Más que ahorro, lo que puede ocurrir es que la energía eólica pueda, según evoluciona la tecnología, es cada vez más barata y cada vez es más competitiva respecto al gas y respecto al petróleo y sobre todo respecto al gas cuando hay una situación como la que hemos vivido en los últimos años, en la que conocéis que ha pasado el conflicto de Ucrania. Esto, de alguna manera, tensiona mucho los precios a nivel mundial y el gas se encarece mucho de precio, con lo cual la energía eólica empieza a ser pues empieza a ser muy competitiva, ¿vale? Con esto te contesto. ¿Qué pasa con la energía eólica? Que, como bien sabéis, se produce cuando hay viento, ¿vale? A diferencia del gas, pues que de alguna manera podríamos quemarlo en cualquier momento, ¿vale? O el carbón o el petróleo. Desde un punto de vista técnico, ¿de qué forma se puede cambiar el diseño de los aerogeneradores para que sean más eficientes y tengan menos impacto en el medio ambiente? Vamos a ver, efectivamente ha habido una evolución tecnológica muy importante en los aerogeneradores, pues desde hace 30 años hasta hacia aquí, ¿vale? Sobre todo eso lo hemos visto en que cada vez tenemos aerogeneradores pues más grandes y más eficientes, ¿vale? Hablabas tú antes de eficiencia energética.
Efectivamente, en cuanto al impacto medioambiental de los aerogeneradores, son sobre todo pues, estéticos y son sobre todo sonoros o son sobre todo también de daños que se pueden causar a la fauna. Bien, evidentemente se sigue avanzando en esas líneas para hacerlos cada vez más, que estén más integrados con el medio ambiente, pero bueno, yo entiendo que hay equipos de ingeniería de las grandes tecnológicas, de las grandes empresas que fabrican aerogeneradores para caminar en ese sentido. El carbón, el gas, son energías que están llevando al cambio del clima. ¿De qué modo son las renovables parte de la solución a este problema? Bueno, pues efectivamente lo que os comentaba antes, el problema que tienen esas fuentes de combustibles fósiles, como las que decís, sea gas, carbón o petróleo, es que emiten CO2 y otros gases de efecto invernadero que pues producen, como bien sabéis, pues el cambio climático, producen un aumento de la temperatura, etcétera. ¿Vale? Lo que se ha propuesto, pues en el año 2015 se reunieron muchos países en París para hacer un gran acuerdo en el que querían pues, evitar ese cambio climático en el que estábamos, y una gran parte de la solución pasaba por cambiar las fuentes de generación energética hacia fuentes renovables, ¿vale? También promover lo que sería la eficiencia energética. Con lo cual, pues evidentemente las energías renovables lo que permiten es, como bien sabéis, es que no emiten gases de efecto invernadero, sea eólica, sea energía solar, sea biomasa, o sea geotermia, etcétera. Con lo cual, pues son una parte de esa solución para mitigar ese cambio climático en el que vivimos y que es tan importante pues, y tan urgente, sobre todo, que cambiemos, por eso es tan importante y urgente que cambiemos el modelo energético, ¿vale? Antes ha dicho que las energías renovables son parte de la solución al cambio climático. Pero en el futuro, ¿de qué modo afectaría a nuestras vidas que solo se utilizasen energías renovables? Bueno, yo creo que afectará positivamente. A ver, lo que pasa es que este cambio no se hace rápido, no se puede cambiar un tipo de energía por otra tan rápidamente, ¿vale? Primero nosotros a la energía lo que le pedimos ahora, ¿vale? Es que sea, por un lado, que sea barata, queremos que tenga un precio barato. Visteis ahora en los últimos años, os sonará escuchar en el telediario cuando sube el precio de la luz, ¿vale? Y es noticia en el telediario. Le pedimos que sea barata, le tenemos que pedir que sea sostenible, que sea que no contamine, ¿vale? Y esto viene un poco al hilo de la conversación que estamos teniendo y de las preguntas que os he respondido antes. O sea, lo que tiene es que no contamina, con lo cual es el único camino posible si queremos que siga existiendo este planeta, si queremos que siga existiendo el mundo, es dejar de contaminar. Y le pedimos que sea disponible, porque lo que queremos es, cuando llegamos a casa o cuando llegamos al colegio, es que siempre queremos tener luz. No podemos pasar ahora de repente que se os fuese la luz allí o que se fuese aquí y donde estoy yo y que dejásemos de tenerla. Con lo cual, pues lo que le pedimos a la energía del futuro es esas tres cosas, ¿vale? Y en eso estamos avanzando y por eso esa transición de las energías contaminantes a las energías renovables, pues no es tan inmediata y se tiene que desarrollar poco a poco. Con lo cual, a la energía del futuro le pedimos eso y creo que el único camino, pues evidentemente, son las energías renovables. En el caso de Galicia, las principales, pues está la energía eólica, de la que hemos hablado un montón, y está la energía hidroeléctrica, ¿vale? Que supongo que la conoceréis, que no hemos hablado, que también es la que se genera en las centrales hidráulicas, en las presas que veis en los ríos, y que Galicia, pues estábamos hablando de que tiene mucho viento, pero también tiene mucha agua, porque tiene muchos ríos con mucha agua que permiten que también se genere esa energía que también es renovable, ¿vale? Y bueno, hasta aquí os puedo contar. Usted organizó la 9ª edición de la Jornada Eólica en Galicia, dedicada en este caso al desarrollo del offshore. Se presentaron 3 proyectos, el Parque Nordés, el que promueve Iberdrola y el presentado por la Joint Venture, que forman Naturgy y Equinor. ¿Cómo ayudan estos proyectos a alcanzar el objetivo de instalación de 1 a 3 gigavatios para el 2030?
Bueno, de la eólica offshore, como sabéis, podríamos hablar mucho y además está justo esta semana de mucha actualidad, ¿vale? Porque ahora el gobierno, como habréis visto, el gobierno pues, ha aprobado lo que se le llaman las planificaciones las POEN, las planificaciones de ordenación del espacio marítimo, que de alguna manera es lo que va a permitir todo ese desarrollo de esos parques que dices, o no, porque lo primero que tendrá que hacer el gobierno durante el próximo año o los próximos meses es, una vez que ha aprobado esas zonas donde, lo que ha hecho el gobierno esta semana, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es aprobar las zonas donde se van a poder poner esos parques, ¿vale? Compaginándolo con otras actividades como puede ser la pesca. Bien, ahora, en el plazo de un año o de dos, no hay un plazo fijado, el gobierno determinará qué parques se van a desarrollar y en qué zonas. Con lo cual, estos parques que me estás hablando tú, estos promotores, no sabemos todavía si van a ser los que se van a llevar el gato al agua, si van a ser los que se van a desarrollar. Vale, dicho esto, pues vamos a ver si se desarrollan estos proyectos y evidentemente pues la energía eólica offshore será también una contribución, ¿vale? Igual que lo es la eólica terrestre, a la generación con energías renovables, a cambiar la forma en que se genera la energía en España y de alguna manera contribuirán también a favorecer, a mitigar ese cambio climático del que estábamos hablando antes, ¿de acuerdo? Usted ha estado presente en muchos eventos importantes sobre la eólica marina. ¿Qué pros y contras le ve a este tipo de energía? Bueno, yo evidentemente veo sobre todo pros que contras, ¿vale? Veo que es una tecnología que de alguna manera pues puede ayudar a contribuir a esa generación con energías renovables y veo sobre todo que en Galicia además puede crear muchos puestos de trabajo porque, como bien sabéis, en Galicia se fabrican las estructuras metálicas en las que se soportan esos aerogeneradores, ya se están fabricando para los aerogeneradores que se instalan en Europa y de alguna manera creemos que si también se instalan parques en España o en Galicia, pues que también se van a fabricar aquí y va a ayudar además que se desarrollen pues fabricación de otros componentes, que se desarrollen y que los ingenieros, por ejemplo, pues puedan trabajar tanto en la elaboración de esos proyectos o en campos como la innovación, mantenimiento, operación y mantenimiento, etcétera. O sea, con lo cual, pues a lo mejor si vosotros en el futuro alguno quiere estudiar ingeniería y quiere dedicarse al campo energético, pues seguramente podrá encontrar trabajo en la energía eólica offshore, si es lo que le motiva. Luego, los contras. Bueno, los contras puede ser que es una tecnología todavía relativamente novedosa, todavía es una tecnología que es más cara instalar los parques eólicos en el mar que en tierra y esto pues hace que no sea tan competitiva como otras tecnologías, ¿vale? Y luego, como podéis ver, también ha habido, es importante que todo este desarrollo se haga desde un punto de vista de consenso con la sociedad, en concreto, pues, por ejemplo, con las actividades de la pesca, para que el sector pesquero pues no se sienta amenazado y sea lo más compatible posible instalar parques eólicos en el mar con las actividades pesqueras, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco el balance que os puedo... Como acaba de decir, el Gobierno acaba de aprobar los primeros planes de ordenación del espacio marítimo, POE, y casi la mitad de los polígonos de España estarán en Galicia. ¿Qué significaría esto para la industria de los aerogeneradores en nuestra comunidad? Bueno, pues efectivamente creo que sería interesante porque la industria, sabéis que se fabrican estos, como os decía, se fabrican estas estructuras, se fabrican sobre todo en el astillero. Ahora únicamente, principalmente, en el astillero que hay en Ferrol de Navantia, ¿vale? En concreto en el astillero de Fene. El desarrollo de esta industria el desarrollo de los parques eólicos en el mar permitirá que esta industria crezca y que haya más astilleros
o más puertos, como el de Coruña o como el de Ferrol, donde se fabriquen componentes para esta eólica marina, esta eólica en el mar. Yo creo que esto se va a desarrollar igualmente, esta industria se va a desarrollar igualmente para los parques que se instalen en Galicia y para los parques que se instalen, pues, por ejemplo, en Canarias o en otras zonas de España, ¿vale? Como bien decías. Pero creo que va a ser una oportunidad enorme para, pues, todas las empresas y los profesionales que trabajan ya en la energía eólica en tierra, o para las empresas y los profesionales que trabajan en el sector naval, en la construcción naval, que, como sabéis, también en Galicia es un sector muy importante porque hay muchos astilleros. Pues creo que va a ser una oportunidad para que estas empresas y estos ingenieros y técnicos, pues, puedan encontrar trabajo en este campo. Como dijo, se han implantado muchos aerogeneradores en nuestra comunidad. ¿Qué le diría a la gente que no está de acuerdo con esto? Vamos a ver. Yo la argumentación que tengo en respecto a la energía eólica es la misma que os he venido reiterando. Creo que la energía eólica es necesario para, por un lado, dejar de contaminar. También es necesaria e importante porque si dejamos de comprar petróleo, pensad que el petróleo y el gas vienen de países que normalmente tienen unas democracias y unos sistemas de gobierno que cuestionamos, ¿vale? O sea, pues, por ejemplo, habéis oído hablar, pues, de derechos de democracia o de derechos humanos, o sobre cómo tratan a la mujer en países, pues, de Oriente Próximo, etcétera. Creo que eso seguramente os lo habrán contado, lo habréis leído, ¿no? Y muchos países de esos son los principales exportadores de petróleo o de gas, o es el ejemplo también de Rusia. Con lo cual, lo que nos permite generar con energía eólica o con otras fuentes de energía renovable es generar en Galicia o en España o en Europa, y de alguna manera no depender de Rusia o de otros países como los que os he comentado. Con lo cual, estamos hablando de no contaminar, estamos hablando de independencia energética, ¿vale? Y por último, también estamos hablando, insisto en la idea, de la riqueza que genera instalar y fabricar componentes para esos parques eólicos, ¿vale? Es verdad que ahora surgen movimientos vecinales en contra de la instalación de energía eólica en algunos pueblos, con lo cual creo que es igual que surgen movimientos en contra de la eólica en el mar por parte del sector de la pesca. Con lo cual es importante dos cosas. Por un lado, que todo el desarrollo eólico que se haga en Galicia se haga de la manera más sostenible posible, ¿vale? Más medioambientalmente sostenible, y con el mayor diálogo y consenso con todas las entidades vecinales, los ayuntamientos y las personas afectadas, para llegar a acuerdos, entendiendo por ambas partes que el cambio energético es necesario para todo lo que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Hay colectivos como los pescadores que no están de acuerdo con el desarrollo de los parques eólicos marinos. ¿Cómo afectarán estos a la biodiversidad marina y a las actividades como la pesca? Bueno, esto es una pregunta muy difícil para mí. Yo creo que esto te lo tendrían que decir los pescadores, no yo. Yo entiendo que el impacto, bueno, en primer lugar, que si veis, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver un mapa de Galicia o de España, del mar, de cómo están situadas las zonas donde se van a instalar los aerogeneradores. Es una parte relativamente pequeña respecto a lo que es todo el mar, ¿vale? Que veis. Yo creo que evidentemente es importante que todo el desarrollo de la energía eólica en el mar se haga con el mayor consenso posible, con el mayor acuerdo posible con el sector pesquero, ¿vale? Cuando el gobierno de España ha realizado esos mapas y ha determinado esas zonas, lo ha hecho en un diálogo permanente con el sector pesquero, les ha preguntado y ha hablado con ellos para hacer esas zonas, ¿vale? Y sobre lo que me preguntas, yo no lo sé exactamente qué impacto puede tener instalar unos aerogeneradores
en la fauna. Yo te cuento que lo que me llega de experiencias que ha habido en el Mar del Norte o en los aerogeneradores que se han instalado en Portugal, muy cerquita de Galicia, en Viana do Castelo, en la costa de Viana do Castelo, ya hay un parque eólico en el mar y que realmente también sirven estas zonas donde se instalan los parques eólicos en el mar para que hagan como, no sé cómo decirlo, pero como viveros en el sentido de que son zonas que como no se pescan, pues los peces se pueden reproducir de manera mucho más adecuada y sirven también como zonas donde, como reservas de alguna manera pues no sé, de los peces, ¿vale? Y hasta aquí te puedo contar porque realmente esto te lo tendría que explicar pues un biólogo o alguien con interés en la pesca. En 2035 ya no habrán coches de combustión en la Unión Europea. ¿Cómo será el proceso de transición de las energías contaminantes a las energías limpias? ¿Y qué impacto tendrán en el medio ambiente, sobre todo en lo que respecta a la energía eólica? Bueno, vamos a ver, efectivamente, respondiendo casi a tu primera pregunta, porque de la energía eólica ya hemos hablado antes y me voy a centrar en lo que es la movilidad eléctrica y la movilidad sostenible, ¿vale? Como bien decíamos antes, estamos cambiando el modelo energético, estamos pasando de un modelo de consumir energía a través de gas o de petróleo o de carbón a energías renovables como la energía eólica. Y la generación de energía pues era una gran fuente contaminante y sigue siéndolo y estamos cambiándolo. Pero también la movilidad, el transporte, ¿vale? Sea en automóvil, sea en tren, sea en barco, sea en avión, también es una gran fuente de contaminación porque usa combustibles fósiles. Como bien sabéis, pues los coches usan gasolina o usan también gas para otras movilidades, como pueden ser los barcos, etc. Bien, lo que se está buscando también es electrificar todo el transporte o hacerlo también a través de hidrógeno cuando sean transportes más pesados, como los camiones, los barcos, etc. ¿Vale? Esta movilidad, este cambio a la movilidad eléctrica o a la movilidad sostenible es complicado porque no podemos sustituir toda la flota de coches de repente de consumir diésel o gasolina a consumir eléctricos, pues porque primero necesitamos cambiar los coches, necesitamos baterías o componentes para los coches eléctricos suficientes para que se puedan fabricar, necesitamos también que haya suficientes puntos de recarga y que, como podéis ver si vais por la calle, pues tampoco veis tantos puntos de recarga de coche eléctrico pues como debería para que esto se vaya cada vez normalizando. Entonces esto es un proceso que lleva años, por eso pues la Unión Europea se plantea y habla de fechas del 2035. ¿Qué vamos a ver? Pues que poco a poco pues se irán sustituyendo los coches de combustibles fósiles a coches eléctricos y como veis también las normativas de las ciudades van cambiando. En algunas ciudades grandes pues solo se puede acceder al centro de la ciudad pues con coches eléctricos, etcétera. Entonces poco a poco iremos sustituyendo esa movilidad, pues también promocionando pues que se fomente el transporte público, siempre sostenible, siempre eléctrico, etcétera. ¿Vale? Todo también en pos de contaminar menos. ¿Cuáles son los principales retos que tiene la industria de las energías renovables y en particular la de la eólica de aquí en adelante? ¿Y qué papel tienen las entidades como el Clúster de las Energías Renovables de Galicia en este proceso? Vale, nosotros estamos viviendo, tal como hemos venido hablando en las preguntas anteriores, estamos viviendo una transición energética hacia esas renovables, hacia esa eólica que comentas, ¿vale? ¿Qué es el reto que nos planteamos, que se plantea la industria y que se plantea el Clúster de las Energías Renovables como agrupación de esa industria y de esas empresas? Pues se plantea que, acompañada a esa transición energética, se fabrique y genere la mayor riqueza y el mayor número de empleos y de empresas en Galicia. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, se instalan parques fotovoltaicos o se instalan autoconsumos fotovoltaicos en las cubiertas pues, de vuestras casas, de vuestro colegio o de las fábricas, que si se siguen instalando parques eólicos o en tierra o en mar o otras energías renovables, pues que se fabrique
sobre todo, esos componentes, sabéis que un aerogenerador pues tiene un montón de tecnología, que las placas, la energía fotovoltaica, pues hay que fabricar las placas, los inversores, etcétera, etcétera. Pues lo que perseguimos es que todo eso se desarrolle en Galicia y que pues, se fabrique en Galicia, que se haga la ingeniería en Galicia, pues porque de esta manera pues dejará riqueza en Galicia y creará empleo en Galicia. Y si muchos de vosotros estudiáis carreras relacionadas con el sector energético o como es la ingeniería, pues que de alguna manera pues os garantice también tener empleo en Galicia y podéis trabajar aquí.